amigos, hora costa este de los Estados Unidos, faltan 16 días para que los colombianos acudan a las urnas a elegir a los congresistas para el periodo 2018-2022. Hace una semana conversamos sobre la plataforma digital Reto Electoral de nuestro canal aliado RCN Televisión y de NTN 24, que ha permitido que los candidatos y los colombianos puedan interactuar frente a los temas principales que convocan en un evento como este. Hace una semana estaba con nosotros en el estudio Claudia Gurizati, directora de los sistemas informativos de RCN Televisión y de NTN 24. Hoy está de nuevo con nosotros y nuestro analista permanente, Jairo Libreros. Bienvenidos a ambos. Hola, Idania, gracias por nuevamente tenernos acá hablando de este entusiasmo frente a una herramienta que comienza a dar frutos, sobre todo en utilidad para informar al ciudadano sobre las propuestas de los candidatos. ¿Qué es lo más importante, no? Y yo quiero comenzar, Claudia, hemos sido tendencia un día tras otro con las preguntas que se van colocando. Pero más allá del hecho de ser tendencia, lo que está detrás del hecho es el interés que despierta. Y de eso es que quiero hablar, o por allí quiero comenzar. Ha generado gran interés, Idania, porque además hay una sed de búsqueda de los ciudadanos sobre información electoral. Google Colombia acaba de hacer una reunión con todos los periodistas que trabajamos no solamente en los medios de trayectoria y tradicionales, sino en los medios digitales. Y acaba de contar que se han incrementado en un 70% la búsqueda de temas electorales y de información de candidatos por parte de los usuarios de Google. Así que hay una gran demanda en esa información, Jairo. Así es, hay que tener en cuenta también, Idania, que hay un sector juvenil o jóvenes que cada día se interesan más por los asuntos electorales, por la política, y en cierta medida tenemos millennials que están absolutamente involucrados con esta faceta electoral en Colombia, y son las personas que en última instancia tienen mayor interés, mayor avidez por conocer el perfil de los candidatos, cuál puede ser el destino de un país como Colombia, y desde ese punto de vista los reportes nos muestran la importancia de estas herramientas y que RCN está a la altura, no solamente para entregar la mejor información, sino facilitarle la vida a los electores. Los candidatos, Claudia, han entendido esto. En una semana, por ejemplo, ¿cómo hemos crecido en candidatos que se han inscrito para participar en la plataforma? Pues ya tenemos 800 candidatos inscritos, y Dania, eso es una gran cantidad de gente, teniendo en cuenta también ese universo de los candidatos. ¿Cuáles son los diagnósticos que hemos encontrado? Hay muchos candidatos que han engrosado las listas, pero que no están interesados en hacer campaña, y abiertamente lo han dicho, y por eso no participan. Hay otro grupo de candidatos que son los varones electorales, los que tienen garantizado con otro tipo de maquinarias políticas o con todo tipo de maquinarias políticas su elección, y entonces creen que mejor no se comprometen, pero 800 de 2.800 y pico de candidatos es un universo muy grande de gente que quiere comprometerse, porque, ojo, participar en el reto electoral RCN es querer comprometerse con una respuesta, y comprometerse con una respuesta puede atraer votantes, por supuesto, pero también puede generar muchas preguntas en los votantes. Entonces, esto demuestra que definitivamente esta plataforma está siendo una opción para que los candidatos también muestren y cuenten y expliquen y maticen todas esas respuestas que le dan a los 30 sectores que les hacen las preguntas día a día. El crecimiento de usuarios de la 200 personas aproximadamente, hace 8 días. 200 candidatos. 200 candidatos. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Jairo. Si se ofrece una plataforma de este tipo para que candidatos y ciudadanos participen, ¿cómo así que hay candidatos que no quieren participar? O sea, ¿cómo vas a hacer una campaña electoral sin vender tu propuesta, sin decir lo que piensas frente a los temas importantes, sin decir cómo los vas a solucionar? O sin compromiso, finalmente, si los ciudadanos necesitan compromiso. Y Dania, hay dos respuestas claramente identificadas. La primera de ellas, casi el 70% de los 2.800 candidatos no tienen la más mínima posibilidad de acceder a una curul en el Congreso, hacen parte de un proceso quizás mayor de los partidos políticos para cumplir con los listados, desde el punto de vista de llenar cuotas electorales, por ejemplo, desde la perspectiva de género, o personas que por primera vez quieren involucrarse en este asunto, pero que no van a participar. Pero la segunda respuesta
respuesta creo que ya la anticipó Claudia y está claramente definida. Hay candidatos con una tranquilidad absoluta porque su maquinaria electoral, la clientela y la capacidad que tienen de influir en medios de comunicación es muy alta. O sea, ellos pueden escoger estar hoy en día en un set o en otro o en una plataforma digital. Mañana están en un portal o están en televisión porque tienen dinero, tienen experiencia. Pero la gran mayoría de personas que no creo que sean superiores a 1000, es decir, tenemos el 80%, necesitan de manera imperiosa la posibilidad de hablar, de contar sus ideas, de comunicarse directamente con una cantidad de ciudadanos para que su nombre sea relevante. Pero eso también es una oportunidad para el ciudadano, porque el ciudadano también puede ver quién realmente tiene ganas de trabajar, quién realmente tiene ganas de darle la cara a los problemas del país, quién está allí para decir, yo sí me comprometo. Claro, y esa es, digamos, la bondad de esta plataforma, que demuestra a los candidatos que efectivamente sí tienen un compromiso y no les da miedo la transparencia a la respuesta. Sí. Las respuestas no son fáciles, son preguntas difíciles, son preguntas también elaboradas de manera técnica por conocedores y expertos. Y tienen, como decimos nosotros, la trampita o el venenito, es decir, que aparentemente sí, pueden ser muy obvias, pero no son tan obvias. Si quieres, ahora hacemos un repaso de temas sí, que han transcurrido, Idania, pero no es fácil comprometerse con esa respuesta. Entonces los candidatos ahí, los que están comprometidos, asumen una postura y la tienen que asumir, porque el día que estén sentados ahí y en la plataforma hay candidatos que seguramente quedarán, los votantes le volverán, muchos que repiten, a dar su confianza para que vuelvan a las legislativas. Y si no, nosotros se lo recordamos, Claudia. Claro. Nosotros tenemos la herramienta para decirle. Y ahí están ellos. Ahora, vayamos a los temas que me parece importante. ¿Qué temas han convocado más la participación de la gente? Son temas que tienen que ver con las situaciones cotidianas de la gente. El tema de las motos, por ejemplo, fue muy impactante, porque el fenómeno de las motos en las grandes ciudades, sí, en las medianas ciudades de América Latina son un fenómeno absoluto. En Colombia estamos hablando de casi 8 millones de motos por todas las ciudades. Solo en Bogotá hay más o menos 500.000 registradas y se han convertido en un fenómeno en muchos aspectos. El 98% de la gente que usa la moto en Colombia es gente de escasos recursos económicos. Entonces está supliendo también esa necesidad de transporte frente a una ineficiencia del transporte público que hay en nuestro país. Eso es bien interesante conocerlo, pero también está generando una cantidad de situaciones que hay que analizar, como la accidentalidad. Según los reportes de los aseguradores, los que tienen que hacer el seguro obligatorio de los motorizados, de cada 10 accidentes de quien va o en automóvil o en moto, sí, hay 9 motos involucradas, de cada 10. Entonces estamos hablando de situaciones de accidentalidad, pero también de situaciones sociales. La moto se ha convertido también en un generador de empleo directo. Es la productividad de un país. Últimamente hay que tener en cuenta que hay un factor determinante en América Latina y es la crisis del servicio público de transporte. Y claro, las personas prefieren hacer una inversión en una moto, no tener que padecer las inclemencias propias de un transporte que es ineficiente, que tiene problemas de inseguridad, que a veces no cumple las rutas. Y hay un problema de costos, es decir, es más fácil comprarse una moto que un carro para mucha gente. Y como el sistema es ineficiente, como dice Jairo, pues la gente prefiere esa moto. La ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, dice que 2 millones de personas, su trabajo depende directamente de su moto. Estamos hablando de mensajeros, estamos hablando de domicilios, estamos hablando de personas que prestan servicios también a domicilio, estamos hablando del conductor elegido, que en Colombia la cultura como se ha combatido tanto la cultura de combatir, de conducir bajo los efectos del alcohol, está este gran negocio de tener un conductor que va a tu casa o va al lugar donde has bebido, ingerido alcohol y te llevan. Sí. Entonces es un generador, 2 millones de empleos directos. Entonces, por ejemplo, ese fue uno de los grandes temas. Ahí yo creo que tienen que estar las estadísticas ya también de ese día, del Día de las Motos, que fue el sábado de la semana pasada. No sé si tengamos esas gráficas. Pero fíjate, Dania, hay otro elemento a resaltar de lo que acaba de explicar Claudia, el efecto fiscal que tiene también en la vida pública colombiana, porque si de cada 10 accidentes donde está el amparo del SOAT, 9 resultan involucrados motociclistas, eso tiene un costo económico, porque van a ser atendidos por el servicio público, los hospitales, y en esa medida también hay una inversión muy importante del Estado que tiene que ser regulada, y es un asunto que preocupa a las finanzas de los colombianos, a los electores y a los candidatos. Le quiero contar, Idania, que a esta hora ya están casi 60.000 usuarios únicos
que han visitado la plataforma, esta herramienta del reto electoral RCN. Lleva más de 162.000 páginas vistas y la gente se queda en un promedio 12 minutos, que volvemos a repetir, en el mundo digital 12 minutos. En temas de política es un promedio bien alto y bien interesante récord, sí, de permanencia dentro de la página, dentro de la plataforma. Y además que es una plataforma inédita. No tenemos antecedentes en la historia colombiana y no hemos rastreado en América Latina, no lo encontramos. Llevamos 3 semanas en un trabajo muy fuerte sobre ello, de una plataforma que le facilite la vida a los electores, que los candidatos tengan directamente la oportunidad de participar, y 12 minutos promedio, yo creo que es un hito en Colombia. ¿Algún tema hizo pico de los que han tenido? Sí, las motos, el fracking. Fíjense que el tema del medio ambiente también es un tema. Si nos pueden ayudar buscando las gráficas de todos estos temas sería muy ilustrativo. El fracking, que es un tema que tiene que ver con el medio ambiente, convocó muchísimo y convocó los candidatos a favor. Resultó que el fracking, el medio ambiente, no tiene ni partido ni color. El fracking además es una técnica, mira, así quedó. El 91% de los candidatos dijo que no promovería o aprobaría o reglamentaría la extracción de gas y petróleo con la técnica del fracking en Colombia. El fracking es una técnica exploratoria. Exacto, para sacar petróleo. Y el mundo científico tampoco está de acuerdo. Hay mucha división en el mundo científico sobre el impacto en el medio ambiente. Entonces yo creo que por prevención... Por prevención. Ahora, hay que tener en cuenta que no solamente los candidatos, sino también hay sentencias de la Corte Constitucional, y hablábamos cuando preparábamos este tema sobre el principio de precaución en materia de derechos humanos. Cuando la comunidad científica no llega a un entendimiento mínimo sobre los efectos de ciertas técnicas, por principio de precaución es preferible dejar el tema para otro momento y evitar un daño irreversible a los seres humanos. Entonces, si uno mira los debates internacionales, incluido Estados Unidos y Dania, hemos visto cómo la gente prefiere dejar el tema para otro lado. Las respuestas de estos candidatos tuvieron muchos likes, ¿sí? Es decir, votaciones. Eso también es bien interesante porque las votaciones han crecido muchísimo. Llevamos más de 20.000 votaciones alrededor de estas respuestas de los candidatos y van más de 75.000 reproducciones. O sea, más de 75.000 veces han sido reproducidos los videos de los candidatos explicando sus respuestas. Hay un tema que yo quisiera, porque es uno de los temas que también más impacto ha tenido, que es la prohibición de la dosis personal. Ese también fue un tema de alto pico, y Dania, si también nos ayudan con la gráfica, también podemos contar cómo quedó. Fíjense que 63% dicen que sí prohibiría la dosis personal de estupefacientes, 37% no. En Colombia, la dosis personal está permitida desde los 90. Jairo, que sigue los temas constitucionales, lo sabe más, cómo fue en su momento esa autorización de la dosis personal. Pero es muy interesante saber por qué ahora los candidatos están pensando en que de pronto sí hay que ponerle un freno. Yo creo que hay dos temas que son vitales. En los años 90 se discutió que si prohibir y de manera particular penalizar el consumo de drogas afectaba algún derecho fundamental consagrado en la Constitución. Un magistrado muy conocido que se llamaba Carlos Gaviria, que terminó sus años de vida pública como político y candidato presidencial, consideró que prohibir y afectar en términos penales a esas personas afectaba el libre desarrollo de la personalidad, y eso abrió un boquete gigantesco donde la gente consumía. Les voy a contar algo. Sí. Siendo yo reportera, viajé a Colombia e hice un programa que se llamó Dosis Personal. Claro, porque fue muy impactante, y fue de las primeras decisiones en este sentido de los derechos civiles que tomó un país en América Latina. Fue incluso ejemplo en América Latina. Pero ¿qué pasó el año pasado frente a esto? Que hubo un caso muy concreto de un uniformado, no sé si estaba retirado o no, pero un joven que le cogieron una dosis, pero no era la mínima, era el doble de la mínima, y él argumentó que es que él hacía aprovisionamiento. Esto fue hasta el máximo tribunal colombiano en un recurso que se llama la casación, y salió a favor de él. Entonces, como que esa dosis mínima y esos límites de la dosis mínima ya hoy no las tenemos, es, según la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de justicia, el que la persona necesite. O sea, el gramaje, el mínimo que la persona necesite. ¿Cuál es el mínimo? ¿Un kilo? Exacto. ¿Kilo y medio? Entonces los alcaldes
los alcaldes que están enfrentando un problema de microtráfico impresionante, y el microtráfico o el tráfico en las ciudades genera también una cadena de delitos asociados a eso y de inseguridad. Pusieron el grito en el cielo y dijeron: esto para nosotros es una dificultad para combatir precisamente ese microtráfico, como se le llama, que ya también le dicen a uno que no es tan micro, porque hay grandes redes de narcotraficantes también metidas en ello. Esto los pone en dificultad para capturar precisamente a las personas que están llevando la droga. La carga quedó en que a ti te cogen, o una persona, a ti yo sé que no te van a coger, pero una persona la llegan a coger con un gramaje superior al que se suponía que era la dosis mínima. Ese fiscal o ese juez o la autoridad tiene que demostrar que efectivamente estás traficando o vendiendo. Claro. Entonces yo creo que de pronto esta como reacción adversa a lo que ya existe puede ser porque hay un temor de que se haya sido tan laxo con la medida que puede estar afectando incluso la seguridad de los ciudanos. Así creo es. yo, no sé, y así es, pero pues fíjate, analizo eso. Hay, yo creo que más de una docena de estudios en diferentes ciudades que asocian la fuente del microtráfico, mal denominada microtráfico, con sicariato y con otro tipo de actividades delictivas. Y la gran estrategia que se está manejando en Colombia, pero también en América Latina, es atacar el microtráfico para disminuir los otros indicadores. Claro, porque alrededor de las ollas, también como se le llama en Colombia, las ollas son esos espacios de las ciudades que expenden la droga, se genera todo este tipo de crimen asociado. Por ejemplo, involucrar menores para volverlos drogadictos y que luego dependan y los mandan a robar a cambio de droga. Por ejemplo, tráfico de personas y prostitución incluso infantil. Es decir, una cantidad de delitos asociados que hace que se crezca la delincuencia en las ciudades. Ahora, lo importante es, y recordémosle a nuestra teleaudiencia, que si entran en la plataforma pueden escuchar las propuestas en relación a este tema y a otros de los candidatos que se han inscrito. Usted verá con cuál está de acuerdo, con cuál no, a cuál le da su voto o a cuál no se lo da, pero es que eso es lo que aporta la plataforma Reto Electoral. Y hay otra cosa muy valiosa en las métricas de estas 2 semanas, Idania, y es que el 37% de las personas que están visitando la plataforma son personas jóvenes de 25 a 34 años. Y el censo electoral de este año habla de 1.300.000 nuevos votantes, es decir, jóvenes. Así que ha sido también útil para estos jóvenes, que además son los que se abstienen, son los apáticos, para consumir y conocer información. Exacto, porque hay que llegar a la urna. Hay que llegar a votar informados. Hay mucha gente que decide no votar en las elecciones a Congreso porque es tanta la dispersión de los candidatos que se confunden y dicen: mire, prefiero ni votar, porque uno no sabe por quién termine votando, por qué corrupto uno termine votando, por qué mal persona termine votando. Esta plataforma ayuda a que hay 30 razones, que son 30 preguntas que contestan los candidatos para saber si te gusta o no te gusta un candidato. Con dos argumentos que parece que son valiosos. El primero de ellos: no podemos olvidar que los partidos políticos en América Latina se desdibujaron. Y la razón de esa crisis es la falta de coherencia ideológica. Las preguntas permiten de una manera clara y precisa no solamente entender si lo que la persona representa por su partido o movimiento político es real, sino si va a ser coherente al momento de ser elegido y tenga la votación. Entonces esta es una ayuda de voto responsable, de compromiso con el país, de los candidatos, pero de los electores también. Bueno, el próximo viernes están invitados. Volvemos a hacer un análisis antes de terminar. Hasta junio nos toca. Claro, todavía nos toca, pero es que me resulta absolutamente interesante, y además quien no conozca la plataforma, cuando nos escucha hablando de ella, cuando sabe los temas que hay, cuando saben cuántos candidatos se están comprometiendo con Colombia, con sus problemas y con las alternativas que ellos pueden presentar, pues simplemente se motivan a entrar. Así que les agradezco mucho que estén aquí, y el próximo viernes a la misma hora estamos con ellos, ¿vale? Y con nuevos temas. Seguro. Un mensaje a los candidatos: les quedan 15 días para el que todavía no se ha inscrito, le quedan 15 días para contestar todas estas preguntas, para comprometerse y para ganar ahí de pronto algunos electores. Y a los ciudadanos 15 días nos quedan para que ingresen también y llegue el 11 de marzo usted informado y con un material importante para ese momento tan íntimo que es el del ciudadano, y tan bonito además para la democracia, que es el ciudadano poniendo su voto en la urna. Así que nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Idania.